Le dijo, sí, haré una cocina con ella cuando haga de mi vientre un Dios. ¿Por qué razón es que Pablo dijo que el vientre es el Dios de los que odian la cruz de Cristo? ¿Por qué? ¿No se ha puesto a pensar usted, hermano? ¿Por qué? Todo el mundo desea, quiere, se mata por estar en un buffet y pagar hasta, bueno, ahora más caro. Antes era aquí $14, ahora son 20, $30. Llevar a la familia y pagar hasta $100 luego van a la iglesia y dan $1 de ofrenda. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el vientre a veces se convierte en su Dios. El egoísmo humano se opone esencialmente al sacrificio divino ofrecido en la cruz del Señor, hermano. Porque mire, tal mentalidad carnal es una evidencia de muerte. La cruz de Cristo representa muchas cosas. ¿Sí? El apóstol dijo en una ocasión, en Romanos 8:6, dijo, porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu es vida y paz. Entonces hay que preguntarnos algo bien interesante. Todos, ¿verdad? ¿Tenemos paz? ¿Vivimos en paz? ¿De verdad tenemos paz? ¿Ah? Si alguien dice, pues hermano, no, pues fíjese que no, en verdad no, hermano, es porque no hay intención de vivir en el Espíritu de Dios. También hablando de los enemigos de la cruz, en segundo lugar hay que comprender sobre la santidad divina, la santidad de Dios. La intensidad del odio de Dios al pecado no podría expresarse más enfáticamente que con la muerte de su Hijo en la cruz, hermano. Tanto odió el Señor Jehová el pecado que hasta su Hijo dio. Pero el mundo está al revés ahorita, y aún hasta la iglesia. Mejor permiten, o sea, dan al Hijo al mundo, dan el Hijo al Hijo en lo pecaminoso, en la maldad, en todo eso, que inducirlo a lo espiritual. Por eso la grandeza del sacrificio que Dios hizo al dar a su Hijo muestra la grandeza de la necesidad que tenemos todos nosotros. Dije nosotros. La necesidad era grande por parte del hombre a causa del pecado. La necesidad de provisión era también grande por parte de Dios a causa de la santidad necesaria para interponerse entre los fuegos de la pecaminosidad humana y la santidad. Se requería la impecabilidad humana y la plenitud divina, cualidades que solo se pueden encontrar en el hombre Señor Jesucristo. Tal vez alguien pregunta, hermano, ¿qué? Perdóneme, porque soy allá de la sierra debajo de la India María, ¿no? No sé qué es impecabilidad. Impecabilidad significa no pecado. Por eso pensemos bien. Si hubiera sido posible para un Dios santo salvar a los pecadores sin la muerte de cruz, no habría respondido a esa oración agonizante de su Hijo en una ocasión aquí cuando estaba aquí en la tierra, cuando estaba en el huerto de Getsemaní. Una oración acompañada de lágrimas de sangre en el huerto. Imagínese usted, lágrimas de sangre en el huerto. Cuando el Señor dijo en Mateo 26:39, dijo, y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no como yo quiero, sino como tú quieres.
Y para poder hablar esas palabras, hermano, y vivir santamente y vivir rectamente, es importante el fuego del Espíritu Santo y el avivamiento que produce. Porque mire, fue el amor de Dios a un mundo que parecía que ofreció esta terrible copa al Señor. Era la santidad de Dios que no podía dejar que pasara de Él si se quería acabar con el pecado. El Señor pudiera haberle dicho al Señor: olvídate, mijo, regrésate. Y lo regresa para el cielo. Y entonces, ¿en qué iba a terminar la humanidad? ¿En qué? Pues quemándose con azufre y fuego como Sodoma y Gomorra, o ahogándose todos como en el diluvio con Noé. Así. Por eso, mire, incluso cuando ese bendito Señor nuestro estaba colgando del árbol maldito, tuvo que exclamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el Salmo 22, capítulo 22, versículo 1. Fíjate, dice algo extraordinario. Dice: Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué estás lejos de mi salud, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? El Santo Padre tuvo que esconder su rostro de su Santo Hijo porque la maldición del pecado imputado estaba sobre él. Ahora bien, mis hermanos, hay que entender que ser enemigos de la cruz de Cristo es ser enemigos de la santidad, que es el carácter de Dios. Por eso me caen mal y me caen gordo los que, sobre todo los predicadores y muchos que han tocado mi púlpito en Visión Divina, que pues yo no soy santo, no se crean santos, porque no, santo nomás el Señor, no sea mentiroso, y estudie la palabra lo que debe de hacer. Estudie la palabra lo que debe de hacer. ¿Por qué el Señor dice: porque yo soy santo? ¿Por qué? ¿Está fijando? ¿Por qué? Sí, porque la palabra santidad significa estar apartado para Dios, servir a Dios. Por eso, otra característica de los enemigos a los que se refería el apóstol Pablo era que se gloriaban en su forma vergonzosa de vivir. No les bastaba andar mal, andar en pecado, andar horriblemente, ¿sí? ¿Me estás entendiendo? Sino que hasta se gloriaban, o sea, hasta se enorgullecían de eso, hasta andaban como pavos reales, ¿no? ¿En serio? Como hoy en día estamos viendo en el mundo. En la epístola de Filipenses 3:19 dice: cuyo fin será perdición, y cuyo Dios es el vientre, y su gloria es en confusión, que sienten lo terreno. ¿Qué es eso? ¿Qué está diciendo ahí el apóstol? Está diciendo que el fin de ellos va a ser perdición si siguen como enemigos de la cruz de Cristo, ¿sí? Si siguen a su Dios, el vientre, ¿sí? Y se glorían de todo eso. Es una glorificación de confusión. Glorificarse en cosas que son vergonzosas es diabólico, hermano. Glorificarse en cualquier cosa que la cruz de Cristo estaba destinada a quitar es ser un enemigo de la cruz. El borracho, el glotón y el jugador se jactan de cuánto pueden apropiarse, cuánto pueden ganar para sus propios fines egoístas. El próspero, hombre de mundo, un orgullo tremendo que no puede ni hablarle. Y el fanático santurrón que divide una iglesia, que se glorían de la porción que tienen en esta vida, son los enemigos de la cruz de Cristo. El pecado es del diablo, la santidad es de Dios.
No podéis servir a dos señores. Señor, tienes que escoger hoy a quién vas a servir. La cruz de Cristo representa, tienes que entenderlo. Por eso es de gran necesidad el avivamiento, porque cuando vives avivado en el Espíritu de Dios, ¿sí? No le das la espada al hombre de Dios y a la iglesia por la que Jesús murió, y no desprecias a quien te introdujo a la cruz, a tu pastor, y luego le das la espalda y divides su iglesia. Señor, reprenda a los hipócritas que dividen iglesias. Cristo subió a su trono. ¿Cómo? ¿Por medio de la cruz, hermano? Dice un hombre de Dios de nombre Dr. Guthrie, dice, hay coronas usadas por los monarcas cuyo valor no sería posible calcular. ¿Sí? El precio pagado por las joyas es lo de menos importancia. Esas coronas costaron miles de vidas y ríos de sangre humana, pero en nuestra estimación, la corona de Cristo es de más valor que todas las demás coronas juntas. Cristo llegó a ser el rey en su muerte, se humilló más que todos, llegó a su reino por la puerta de la tumba y ascendió al cielo, a su trono, por medio de los escalones de la cruz. Por eso le tienen miedo a la cruz, ¿verdad? También es interesante, mis amados hermanos, meditar lo que son las riquezas divinas de la cruz. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 32, dice, el que no retuvo ni siquiera a su propio Hijo, Jehová, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Para qué estás de lloricón? ¿Ah? ¿Por qué te sacrificas y te medio matas por el patrón, por el gobierno y no por el Señor? La muerte de Cristo es la promesa divina a todos los creyentes de que toda bendición necesaria está al alcance de nosotros. El apóstol lo dijo de una manera gloriosa, hermano, que me tocó mi alma al leer 2 Corintios 8:9. Dice, la bondad condescendiente de nuestro Señor Jesucristo se vio en que, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros, por su pobreza, nos enriquezcamos nosotros. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! El tesoro de las inescrutables riquezas de Cristo, hermano, ha sido abierto para nosotros. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo? Por la sangre de su cruz, cuando Cristo entregó a sí mismo por ti, por mí, papito. ¿Estás oyendo, mujer? Déjese de ser orgullosa y vivir como una Jezabel que quiere mandar a todo el mundo, a su esposo, hasta los pastores y cuánto. No, sujétese a Dios, lo que debe hacer. No solo le dio todas estas riquezas espirituales y eternas, consisten no solo en lo que Dios tiene, pero también es de lo que Él es. No solo los dones le dio dones a los hombres, sino que nos hace, por medio de la fe, partícipes de su propia naturaleza. Estas palabras, mis hermanos, de nuestro Señor, seguramente tendrán un significado más profundo para nosotros cuando se lean a la cruz, a la luz de la cruz de Cristo. Para eso hay que vivir en avivamiento. Lucas